le damos un saludo a todos los que nos escuchan. Estábamos siempre esperando defectos técnicos que a veces tenemos, pero gloria a Dios que provee todas las cosas. Hoy es un día magnífico. Hoy es un día que ha hecho el Señor para aclarar la mente de muchos. Aclarar la mente en veces de la ignorancia, de las tinieblas. Más bien vamos a usar la palabra como Él la pone. Que cuando Él le dijo al apóstol Pablo, para eso te he escogido, te he predestinado, te he llamado desde el vientre de tu madre, para que los saques de las tinieblas, los saques de las garras de Satanás y los traigas a la luz del Evangelio y los traigas al poder de Dios. Así que hoy tenemos un tema muy maravilloso. Es un tema que promete hacer cambios en tu mente, promete hoy con este tema que tú puedas conocer a Dios como Dios necesita que sea conocido. Y el tema se titula La maldición del primer Adán. La maldición del primer Adán. Entonces nosotros hay veces que cuando hablamos de Adán, pues lo tenemos como algo sagrado, como una vaca sagrada. El Adán que necesita pues ser visto de la manera con que Dios lo ha presentado. Nosotros vemos entonces cuando dice Adán, conforme a la imagen de Dios, creado conforme a su imagen y semejanza, pues entonces hay veces que confundimos, pensamos que con ese pensamiento escrito en la Biblia, pues nos vamos a ver de otra manera, y que Dios, pues en su palabra, cuando Él hizo al primer hombre adámico, pues era conforme a su imagen y semejanza. Y claro que era conforme a su imagen y semejanza. Todo es conforme a su imagen y semejanza. No había otra imagen. Por lo tanto, es así como tenemos que verlo. Es así como tenemos que verlo. Que no había otra imagen. La única imagen que existía era la de Dios. Y cuando lo vemos así de esa manera, que la única imagen que existía era la de Dios y que todo fue hecho conforme a su imagen y semejanza, pues claro que el primer hombre adámico pues era conforme a la imagen de Dios, claro que sí, y conforme a qué otra imagen iba a ser, si no había otra imagen que seguir, no había otro patrón, no había donde copiar una imagen que Dios pudiera decir, pues vamos a copiar esta imagen aquí y vamos a ponerla acá. No había otra imagen, la única imagen que había era la de Él, porque Dios dice que Él se halló solo y llamó, hello, hello, en todo el universo, y nadie le respondió. Él era el único que estaba ahí. Por lo tanto, dice que todo fue hecho por Él y para Él, todo fue creado por Él y para Él. Él diseñó todas las cosas, Él diseñó las galaxias, Él diseñó las estrellas, los planetas, todo. Esto no fue obra de la casualidad y entonces después apareció Dios como una vida o un life que apareció en un planeta y dijo, oye, ¿qué? Mira qué cosa más linda, ya está creada. No, sino dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue creado por la palabra de Dios. Imagínate que el universo se mantiene ahí en su evolución, en su crecimiento y no le falta nada. Y vemos que una estrella pasa para allá y un cometa pasa para acá y uno choca contra otro, pero todo eso lo diseñó Dios de esa manera y tenemos que aceptarlo. Y entonces su palabra también dice, yo hice al malo para el día malo. Yo hice al destruidor que echa ascuas en el fuego. Y entonces cuando vemos esos versículos nos asustamos un poco. Oye, pero ¿cómo Dios va a hacer algo malo? Bueno, también dice la palabra, ¿acaso de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Imagínate, todo el conocimiento, ¿dónde estaba? En la mente de Dios. Ahí estaba todo el conocimiento. Y hay quien puede decir, no. En Dios solamente estaba el conocimiento de lo bueno, porque Él es muy bueno, y es verdad. Y el conocimiento de lo malo, eso fue Satanás quien lo creó. No podemos decir eso, porque entonces tendríamos que decir que Dios no es soberano. Y Dios, para mantener su soberanía, pues hay que entender que Él es el creador de todas las cosas. Todo Él lo dice. Allá en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 16, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que aquí no hay casualidad de que esto apareció de la nada y Dios, ups, ¿y eso de dónde salió? No. Sino que todo fue creado por Él y para Él y con un propósito. Es como el que hace un libreto para una película o el escritor de un libro. Imagínese que usted empiece a leer un libro a la mitad del libro
que te diga, oye, este libro está muy grueso, déjame empezarlo a leer a la mitad del libro para así no tener que leer tanto y empiezas por la mitad, pues ¿qué te va a pasar? Que van a haber cosas que cuando estés leyendo dices, pero ¿y esto cómo sucedió? Bueno, porque no leíste desde el principio. Es como cuando llegas al cine y la película ya empezó. Y entonces te vas a quedar escenas de la película que tú no viste, entonces no vas a comprender por qué están pasando las cosas. Y entonces a Dios hay que entenderlo desde el principio. En el principio Dios creó y en el principio, y ahí tenemos que ir en el principio, para entonces nosotros poder ubicar a este personaje Adán en el lugar que le corresponde. Pues en el plan tierra, en el principio que hizo Dios, bueno, hizo todas las cosas y después dijo, ahora voy a hacer al hombre y lo voy a poner ahí. Dice que del polvo de la tierra hizo barro y de ahí formó a un hombre y le dio aliento de vida. Ese es el comienzo de ese personaje llamado Adán. Entonces dice que le dio aliento de vida a ese personaje. Y entonces si busca para reconciliar un versículo así que dice, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces religioso, no, eso no quiere decir eso. Vamos para acá a buscar otro versículo. Porque se ponen a interpretar la Biblia. Usted no puede interpretar la Biblia, usted tiene que predicarla. Por eso dice que Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no dice de la interpretación. Porque cuando usted se pone a interpretar, entonces empieza su mente lógica. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? ¿Y qué tal si aquello? Y a mí me parece, y yo creo, y es según. Y entonces ahí empiezan la diversidad de opiniones y la voluntad de Dios la pones a un lado. Y tienes que reconciliar esos versículos, tienes que empezar a atarlos. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Tienes que pensar, ¿y qué fue lo único que Dios hizo con sus manos? Porque dice que todo lo hizo con la palabra de su poder. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, no hizo la luz con sus manos. Y sean las aguas, no hizo las aguas con sus manos, ni hizo los planetas con sus manos, sino todo dice que eso lo hizo por el poder de su palabra. Entonces lo único que vemos aquí en esta historia, en este todo compendio bíblico, que lo único que él hizo con sus manos fue el primer hombre adámico. Dice que del polvo de la tierra hizo barro y formó al primer hombre. Entonces hay un versículo que lo reconcilia, dice, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces ya podemos empezar a identificar a este hombre Adán como, claro, dice la Biblia, que Adán fue creado a imagen y semejanza a Dios, no había otra imagen, por lo tanto tuvo que hacerla. Ahora tenemos que ver, cuando Dios se procreó en sí mismo, también cuando se procreó que creó a Adán, pues Adán no era feo, Satanás tampoco era feo. Sin embargo, la Biblia no te da una percepción de que Adán, alias el diablo, tenía dos cuernos con un tridente y era rojo con colmillos. ¿Quién se imaginó eso? La imaginación del hombre. Cuando el hombre empieza a interpretar, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues a Dios, que es bueno, lo vamos a poner bonito, rubio, de ojos azules, y entonces al diablo, como es malo y feo, lo vamos a pintar rojo con dos colmillos, dos cuernos y un tridente. Y uñas largas y bien musculoso. Todo eso es imaginación del ser humano. Porque lo que cuenta la Biblia es que Satanás dice que era un ángel extremadamente bello y hermoso. Dice, hermoso eras en todos tus caminos desde el día que fuiste formado hasta que se halló en ti maldad. Yo por eso llené pues tu corazón de iniquidad. Es decir, que ya eso era un plan. Satanás no era un ángel feo de que si se te aparecía y te mandabas a correr por lo feo que era. Nada de eso, sino era un ángel de luz, era un ángel protector. Pero Dios tenía un plan con ese ángel protector. Y entonces nosotros tenemos que seguir los planes de Dios. No podemos ponernos a interpretar la Biblia, sino el apóstol Pablo dijo, conforme a lo que está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de Dios, creí, por lo cual hablé. Y cuando tú entras en ese paso, ya tú empiezas a conocer la mente de Dios y aceptar cómo Dios piensa, aceptar el plan de Dios. Entonces, yo tengo unos versículos que quiero compartir contigo después de esta breve introducción, y en lo que se respecta
al plan tierra. Vamos a ver aquí un versículo y me gustaría que compartiéramos ahí en primera carta a los Corintios. Por favor, los que tienen Biblia, los que no, compartan su Biblia con el que está sentadito al lado. Y es muy importante lo que vamos a leer aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Si usted no lee cuando está en un estudio bíblico, solamente está oyendo, a no ser que sea ciego o que se le hayan quedado los espejuelos en la casa, es necesario que usted lea, porque cuando usted lee, usted va a poder comprobar, usted va a poder tener que aceptar que lo que el predicador le está hablando es lo que está escrito en la Biblia. No que cuando usted salga de ahí le pregunte, bueno, ¿y qué predicaron en tu iglesia? Yo no sé, porque el pastor dijo tal cosa y tal cosa, pero no leíste, no apuntaste los versículos. No, yo solo voy a la iglesia hoy. Y entonces ese método usted tiene que cambiarlo, usted tiene que hacerse de una Biblia. Si necesita espejuelos, mire, ya yo necesito espejuelos, pues hágase de un par de espejuelos que le queden cómodos, que usted pueda discernir bien lo que está escrito y entender bien lo que está plasmado ahí, para que usted se pueda educar en lo que Dios quiere que usted entienda. Y dice ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 15, mire como dice aquí en el versículo 46, y esto lo vamos a hablar a lo que refiere el plan tierra, no malinterprete, mire como dice aquí, mas lo espiritual, dice, no es primero. Ese versículo a mí siempre me llamó la atención, pero ¿cómo no va a ser primero lo espiritual si primero es Dios? Entonces, ¿cómo es que lo terrenal va a ser? Bueno, hasta que después con el tiempo entendí que en lo que refiere al plan tierra, lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, terrenal, animal y diabólico. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, el primer hombre, al cual Dios llamó a Adán. Sí, aquel que fue hecho conforme a su imagen y semejanza, no había otra. Cuando Dios apareció, ¿con qué imagen apareció? No apareció con una imagen diferente, sino Él vino a través del vientre de María. Y cuando vino a través del vientre de María y creció, ¿qué imagen tenía? La misma que tuvo el primer hombre adámico, porque aquel hombre adámico fue hecho conforme a la imagen de Dios. Y entre María y José no hubo una relación sexual para la ley de procreación poder tener los dos genes, sino que cuando el Espíritu Santo habló con María, le dijo, María, no te asustes, lo que tu vientre engendra, ese engendro del Espíritu Santo, es decir que el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, ya Él tenía una imagen, y por eso es que cuando viene a través del vientre de María, viene con la imagen que nosotros poseemos hoy, porque el primer hombre adámico fue hecho conforme a la imagen de Dios, Adán. Pero no por eso lo vamos a tener como una vaca sagrada. No podemos culpar a Adán de nada, porque Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios. Pues hoy vamos a desenmascarar un poquito a ese primer hombre para poder entender el plan de Dios. Entonces dice en ese versículo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Escucha ahora, versículo 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces dice ahora, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Es decir que ese primer hombre adámico, que tenía una imagen terrenal, 100%, el Señor no. El Señor vino con una imagen terrenal, pero dentro de Él estaba la celestial. Y entonces Él venía a hacer morir esa imagen terrenal en la cruz del Calvario, y cuando resucitara, darnos una nueva imagen, la celestial, que es la que hoy poseemos legalmente, aunque aún no la veamos, la poseemos por herencia. Él nos ha dado su imagen celestial, aunque aún todavía poseemos la imagen del primer hombre adámico terrenal. Entonces, veamos aquí ahora unos versículos que te van a llamar mucho la atención, porque la imagen es muy importante que tú la entiendas. Y entonces ahí en Isaías, capítulo 54, para poderle dar evidencia a lo que estamos hablando, porque el que nos escucha podrá decir, ¿de dónde se están sacando todas esas ideas? Y eso no es así, y está bien. Yo te pido simplemente, escúchanos con paciencia, no te prejuicies tan rápido,
sino escucha, porque uno no puede estar acostumbrado a escuchar lo que a uno le gusta y lo que uno no entiende o no le gusta, ponerlo a un lado o criticarlo o censurarlo, sino simplemente tómate tiempo en escuchar y entonces Dios te dará ese espíritu de discernimiento para que tú puedas acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Isaías capítulo 54 versículo 16 dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Oye, lee más ahora para que tú veas. Dice: y yo he creado al destruidor para destruir. El destruidor se hizo solo, Satanás se hizo solo para destruir y dijo: bueno, Dios me hizo bueno, pero yo me voy a convertir en malo y yo voy a empezar a hacer maldades ahora. No, sino que Dios tenía un plan con ese querubín perfecto llamado Satanás, Lucifer, el lucero de la mañana, hijo de como lo podamos llamar, con todos sus nombres. Él tenía un plan con ese sujeto y era para destruir. Fíjate que allá en Job capítulo 1 versículo 6, cuando Satanás llega a la reunión donde están todos los hijos de Dios, porque él también era un hijo, dice: ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Es Dios quien le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Dice: claro, si tú lo has coronado de bendiciones. Dice: quítale lo que tiene y verás ahora si no blasfema contra ti. Y Satanás no le podía quitar. Él le dijo a Dios: quítale ahora tú lo que tienes, lo que le has dado. Y entonces Dios pues quería probarle a Satanás que había una simiente que por más mal que nos esté yendo en la vida, nunca vamos a negar a Dios. Nunca vamos a blasfemar contra Dios. Y le dijo: pues, piel por piel, vamos, ve y quítale todo lo que tiene, mas no toque su espíritu que es mío. Y allá fue Satanás a ejecutar que la obra que Dios le dijo que hiciera. Pero él no lo pudo hacer por su propia cuenta. Judas no pudo entregar a Jesús por su propia cuenta. Claro, Judas estaba dispuesto a que entregara a Jesús. Ya eso estaba escrito, estaba en el plan de Dios, estaba en el libreto. Pero él no lo podía hacer por su cuenta, sino tuvo que esperar hasta que Jesús le dio la orden. Le dijo: Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, que ya estoy por partir. Y allá salió Judas, disparado a hacer la orden. Y así sucesivamente. Dice que Dios le endureció el corazón a Faraón para que no soltara el pueblo. Y después le ablandó el corazón y le dijo: déjalo salir ahora. Y Faraón dejó salir al pueblo. Y después volvió Dios y volvió a endurecerle el corazón. Y allá salió Faraón a perseguir al pueblo. Es decir que no es que seamos marionetas de Dios, como muchos dicen, sino que Dios tiene un plan, y para él poder probar su poder y su gloria, la manifiesta de esa manera. ¿Quién ha resistido su voluntad? Nadie. Entonces veamos otro versículo importante aquí. Ahí en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38. Lamentaciones. Ahí está. En el libro de Lamentaciones dice: de la boca del Altísimo, vamos ahí. Dice: de la boca del Altísimo no sale solamente lo bueno. No dice eso. Dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Y por qué sale de la boca del Altísimo lo malo y lo bueno? Bueno, si volvemos al principio, porque cuando usted no conoce la historia desde el principio, se le hace un poquito difícil entonces empezar a leer la Biblia. Usted no ha visto esos nuevos, suponer en el caso mío, y como en el caso mío hay muchos, cuando los primeros pasos que yo di en los caminos del Señor, pues lo primero que te ofrecen cuando uno llega a una iglesia es el Evangelio. Y usted empieza por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos, y las 14 epístolas paulinas ni las lees. Eso de aquí a allá, porque todo el mundo le interesa leer donde está la historia del bárbaro de la película, en este caso Jesús. Y el Viejo Testamento pues casi ni se lee. Entonces es como empezar a leer la historia de las cosas como sucedieron, ya casi en la mitad del libro, al final. Entonces no entiendes la mente de Dios, no conoces los pactos de Dios, estás ajeno a la vida de Dios, estás ajeno a las maravillas, milagros y cómo Dios ha actuado en todo este resto del libro. Que el que se portaba mal, Dios enviaba ángeles de destrucción y la tierra se los tragaba. O David con una quijada de un buey mató a 10,000.
porque Dios le ponía el poder. Entonces, si tú no conoces eso, después cuando lees algo aquí en las 14 epístolas paulinas, dices, no, eso no puede ser así. ¿Y por qué no? Porque es que empezaste a leer la historia a la mitad del libro. O llegaste a la película cuando ya estaba empezada y no viste lo que pasó en el principio. Y no puede ser así. Sino más bien, mira cómo dice aquí ahora. Otro versículo muy importante. Porque en el Edén, vamos a ir un momentito al Edén, vamos al principio, porque ya que estamos hablando del principio, tenemos que ir al principio. Allá en el libro de Génesis, capítulo 2. Ahí en el versículo 7, dice, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. No había un vientre para formar al primer hombre. No había un vientre para formar al primer hombre. ¿Y qué hizo Dios? Pues, tranquilo, si yo soy el creador aquí todo, yo lo puedo hacer todo. Y cogió del polvo. Por eso es que cuando tú te mueres y te entierran en el ataúd a los años, te conviertes en polvo, porque del polvo viniste y al polvo vas. Por eso es que tu mejor medicina está en las plantas, en la misma tierra, porque de ahí viene tu compuesto, de ahí vienen tus enfermedades y de ahí viene tu compuesto y tu medicina. Del polvo viniste y al polvo has de volver. Y entonces mira qué más sigue diciendo ahí. Versículo 8. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra, es decir, no nacieron así por casualidad, sino Dios hizo nacer de la tierra, porque cada semilla iba a dar fruto según su género, y eso era algo que ya Dios tenía ya dispuesto desde antes. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol, escucha, de la ciencia del bien. Oh, ves que todo lo de Dios es el bien, pero no dice solamente del bien, dice y de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién es el creador del bien y del mal? Dios mismo, que lo conoce todo, porque mira, tan pronto hay algo que Dios no conoce, ya deja de ser soberano, ya deja de ser todopoderoso y el superinteligente de todo este plan. No puede haber nadie que sepa algo que Dios no sepa de antemano. Entonces eso hay que entenderlo. Que ese árbol que Dios puso ahí de la ciencia del bien y el mal era un propósito que Dios tenía también. Y entonces ¿qué hizo? Pues dijo, pues a este hombrecito, Adán, que formé en el huerto del Edén, le voy a dar a comer de las dos ciencias, pero lo voy a poner que se ejercite en la ciencia del mal. Oh, Dios no puede hacer eso porque Dios te da tu libre albedrío. La Biblia en ningún momento dice que tú tienes libre albedrío para escoger nada, sino Número 24:13, versículo que puedes buscar. Vamos a ver si sale ahí en pantalla. Número capítulo 24, versículo 13. Mira bien cómo dice: si Balac, una representación del diablo, Satanás, me diese su casa llena de oro y de plata, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi albedrío, de mi arbitrio. La palabra arbitrio es sinónima de Número 24:13. Apunten bien ahí los que están apuntando. Eso es bueno que apunten y que memoricen, porque después pueden repasar en la casa. Pues dice ahí en Número 24:13, mira bien cómo dice: si Balac me diese su casa llena de plata y de oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala, es decir, la ciencia del bien y el mal, de mi arbitrio. Arbitrio es albedrío. El hombre no tiene albedrío como la religión de hoy presenta. Oh, Dios te ha dado para escoger, escoge tú. En ningún momento la Biblia dice que tú puedes escoger nada, sino que te dice escoge. Sí, te dice escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Por lo tanto dice, más lo que hable el Señor, eso diré yo. Entonces, que son principios establecidos por Dios. Imagínate que aquí todo el mundo pueda tener una opinión diferente a la de Dios.
¿A dónde iríamos a parar? Y Dios diciendo, Dios mío, pero espérate, porque no, imagínate, Dios llamando, Dios mío, Él mismo. No puede ser así, sino que Dios es el que hace todas las cosas, tiene un propósito con todas las cosas. Y dice más, y todo fue creado por mí y para mí. Entonces, veamos otro versículo. Hay un versículo muy importante, que esto tenemos que verlo, que todo lo que vino a participar de carne y sangre, porque ya vimos como ese hombre, pues Dios lo formó en el Edén y le dio un nombre. Adán no después que despertó de su nueva vida, digo, ¿y cómo me voy a llamar? Me voy a llamar Adán. Sino Dios le puso un nombre. Todas las cosas Dios las ha nombrado por nombre. Entonces veamos aquí, vamos a ver. Hebreos capítulo 2, versículo 14. A ver si estas cosas son así, porque otro puede decir, no, eso es una opinión. Bueno, aquí no trabajamos con opiniones, sino con lo que está escrito. Todo lo que vino a participar de carne y sangre hubo que ponerle un nombre. Fíjense que Jehová en el viejo pacto, Dios en el viejo pacto se llamaba Jehová, Jehová Elohim, el admirable, el consejero, el Padre eterno, Dios fuerte. Esos son los únicos dos nombres que ha seguido adoptando. Pero ¿cuántos otros nombres no le dio el pueblo de Israel? Solamente llegó un momento que Dios para el pueblo de Israel tenía como 12 nombres. Jehová Ichi, Jehová Rama, Jehová Iré, porque todos esos nombres representaban una ayuda que su Dios les prestaba en el momento de la aflicción, y ellos lo fueron nombrando de esa manera, hasta que un día mismo Dios tuvo que decirle, mira, reúneme al pueblo, Moisés, y dile que Jehová Dios uno es. No quiero que me den más nombres. El nombre mío es este. Y cuando me presente aquí, que todos me verán y conocerán mi nuevo nombre. ¿Y cuál era el nuevo nombre que traía? Jesucristo, Jesús. Por eso es que cuando el ángel se le manifiesta a María en el vientre, María no le pudo poner nombre. Bueno, este bebé, qué lindo que voy a tener. Pues déjame ver qué nombre le busco. Sino el ángel le dijo, y le llamará su nombre Jesús, que traducido quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir que todo lo que ha venido a participar de carne y sangre, porque míralo ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, cuando dice Él, primera persona del singular, Él, Dios, el único, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y yo te voy a hacer una pregunta, querido hermano y bendecido que me escuchas. ¿Quién trajo el imperio de la muerte? El diablo. ¿Ok? Perfecto. Sacaste 100 puntos. Pero ese diablo, para él poder traer la muerte, él tuvo que tener un cuerpo. Tuvo que participar de carne y sangre, porque el diablo espíritu no podía traer la muerte. Sino que ese diablo, más bien lo vamos a ubicar ahora en Romanos, capítulo 5. Vamos a ver qué pasa hoy. Romanos capítulo 5, por favor, si me acompañan. Versículo 12. Romanos capítulo 5, en el versículo 12, veamos qué dice ahí. Escucha. Versículo 12, por tanto, esto es una definición que tú no puedes alterarla ahora. No, eso no es así, porque a mí me parece lo que está escrito. Predicamos lo que está escrito. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí no hubieron cómplices. Ahí hubo un hombre que trajo el pecado al mundo, y por el pecado la muerte y las enfermedades, la destrucción y la guerra, todo vino por ahí, porque ese hombre fue destinado a traer la maldad. Y entonces, ¿cómo se llamó ese hombre? Se llamó Adán. Pero si Adán era imagen y semejanza de Dios, efectivamente, porque no había otra imagen para crearlo a imagen de que lo iba a crear Dios. No tenía que crear otra imagen. Si uno ve que después venía a través de esa misma imagen para destruir esa imagen. Cuando él se mete en el vientre de María,
Él viene a utilizar esa misma imagen, porque en esa misma imagen Él la iba a destruir y entonces iba a traer la verdadera imagen. La imagen del hombre creado según Dios, en santidad y la verdad y justicia. Entonces veamos ahí como dice. Otro versículo muy importante, porque estos versículos que estamos compartiendo aquí son muy importantes, pero para tu vida. Y entonces tenemos que establecer, cuando Satanás vino a participar de carne y sangre, ¿cómo le llamaron? Adán. Todo lo que ha venido a participar de carne y sangre hubo que darle nombre. No se podía quedar sin nombre a Adán. Pues a Adán le dieron un nombre. Y entonces a Eva, ¿cómo le pusieron a Eva? Pues a Eva hubo que ponerle Eva, madre de todos los vivientes, de los seres vivientes. El mismo Adán tuvo que ponerle nombre a Eva. Y dijo, bueno, a ella la voy a llamar a Eva porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y va a ser la madre de todos los vivientes. Pues ya eso era un plan de Dios también, que Eva se llamara Eva, madre de todos los vivientes. Y entonces, mira qué más aquí. Ahora vemos que Abraham, aparece Abraham, y Abraham un día Dios se le apareció y le dijo, ¿tú sabes qué, Abraham? Yo te tengo aquí en un pacto ahora y te tengo aquí en una parte de esta gran historia, que ya tu nombre te lo voy a cambiar. Ahora no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. Y le cambió el nombre a Abraham. Y después, cuando apareció Jesús, bueno, y hubieron otros nombres que fueron también cambiados en la historia del viejo pacto, como Josué, y ustedes saben bien lo que estoy hablando. Hablo con los que conocen esta parte de la historia. Después, cuando apareció Simón el pescador, le cambió el nombre también. Le dijo, ¿tú sabes qué? Tú te vas a llamar Pedro, y sobre ti voy a edificar esta piedra. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Le llamó Pedro, le cambió el nombre. Entonces el mismo Jehová del viejo pacto, que todos conocían como el nombre de Jehová Dios, se cambió el nombre también a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Después vemos ahora, cuando entramos en la vida del evangelio de las inescrutables riquezas, hay un hombre llamado Saulo de Tarsos. Él no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo, y era de un pueblo de Tarsia o Tarsos. Y entonces Dios dijo, no. El nombre que yo te tengo escrito aquí en el libro de la vida no es Saulo. Y como yo estoy trabajando ahora directamente contigo, yo te tengo que llamar por el nombre con el cual yo te inscribí en el libro de la vida. Tu nombre será Pablo. Y así está tu nombre. Cuando Jesús le dijo a aquellos 70, le dijo, más bien no se gloríen de esas cosas que hicieron, de sacar demonios y resucitar muertos y sanar enfermos, y que en mi nombre se sometían todas las cosas, sino más bien gloriados de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Tú piensas que el nombre que está inscrito en el libro de la vida de Dios es el nombre que tu mamá y tu papá te puso? No estás equivocado. Sino que hay un nombre ahí que eso lo vas a saber cuando llegue el día de tu resurrección de entre los muertos, cuando tu cuerpo sea transformado. Ahí Dios te va a dar tu verdadero nombre. Entonces, veamos aquí ahora. Mira, allá en el libro de Apocalipsis, porque hay cositas en las que Juan pues pegó ahí, por eso es que hay que poderlo escudriñar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, vamos a traer una evidencia de si estas cosas que estamos hablando son ciertas o no. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, ¿qué dice? El que tiene oído, porque el que no tiene oído, el que no sabe oír, pues, ¿qué dijiste? Y tergiversa la cosa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora, ya tú eres más que vencedor por medio de aquel. Es decir, que Juan está hablando ahí en profecía, pero él tiene que entender, el mismo apóstol Juan, lo que Pablo presentó ya como algo que es un legado para nosotros como herencia, que somos más que vencedores por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros. Somos más que vencedores. Así que ya tú has vencido. Recuerda que en el libro de Apocalipsis él vio y no entendió, y ahí las cosas están en presente, pasado y futuro. Y en uno de esos presentes y pasado y futuro pues se encuentra pero el apóstol Pablo, que habló el eterno presente del evangelio, dijo que por medio de Jesucristo ya somos más que vencedores. Así que
Hay un nombre para ti cuando tú llegues a la eternidad, tu verdadero nombre. Amén. Ahora, veamos ahí un poquito más sobre estas cosas. Porque fíjate que cuando el Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os aclarará todas las cosas. Y entonces, cuando nosotros entramos en el Evangelio de las inescrutables riquezas, si nosotros vamos al libro, a los Romanos nuevamente, en el capítulo 5, por favor, si me acompañan. El Evangelio es quien viene a aclarar todas las cosas que habían estado ocultas, dicen desde siglos y edades, que dice el apóstol Pablo, que a mí me fueron reveladas. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo aboga tanto a que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos del entendimiento, para que sepamos a la esperanza que Dios nos ha llamado y podemos descifrar los misterios. Entonces hay quien te dice, no, Dios no habla en misterio. Bueno, eso es lo que usted dice, hermano, pero la Biblia dice que el misterio que había estado escondido, que le fue revelado al apóstol Pablo, para que él lo pudiera traer a las naciones, lo pudiera traer a la iglesia, para que la iglesia fuese consolada. Porque si no hablamos los misterios de Dios, la iglesia está desconsolada, porque la iglesia hoy día está, me pierdo, me lleva el diablo, me llevan los demonios, me voy para el infierno, me van a llevar para las mismísimas pailas del infierno. Ni que el infierno tuviera una paila ahí donde están friendo a los cristianos. Y así es como empieza hoy la iglesia. Entonces la iglesia llega un momento, tiene que ser consolada, pero para ser consolada hay que entender el Evangelio de las inescrutables riquezas, donde se empiezan a descifrar los misterios. Mire cómo dice el versículo 12. Desde el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, claro, éramos enemigos por causa de la primera imagen adámica. Adán nos mató. Dice, en Adán todos murieron. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay una iglesia que está reconciliada y no lo sabe. Hay una iglesia que ya está salva y no lo sabe. Hay una iglesia que ya está bendecida con toda bendición y no lo sabe. Hay una iglesia que ha pasado de muerte a vida y no lo sabe. Hay una iglesia que fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de Dios y no lo sabe. Hay una iglesia que fue sacada de las garras de Satanás y del infierno y está ahora sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo y no lo sabe. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aún el que no pecó conforme a la transgresión de Adán, solamente por ser descendiente de Adán, ya Adán te constituyó pecador. Porque dice que, mira, no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Tan pronto antes de la cruz, desde Adán hasta Moisés, todo el que nacía en pecado. ¿Y por qué? Por causa de aquella imagen adámica. Eso fue una maldición, eso fue lo que trajo la ley, la maldición de la ley. Cristo vino a quitar la maldición de la ley. ¿Por causa de qué vino la ley? Por causa del pecado. Versículo 13 dice, pues antes de la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Pues dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir que Adán estuvo un tiempo en el Edén, mira, de maravilla, poniéndole nombre a todas las cosas, procreándose y haciendo maravillas ahí de lo mejor, hasta que entonces Dios dijo, ahora va a empezar el plan del pecado. Por eso es que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué pecado? ¿Cuál fue esa ley? Mira, nada más que Dios le tuvo que decir a Adán, Adán, ven acá, ¿viste el árbol ese de los lindos que dan frutos y son buenos para comer? Chacho, Dios mío, eso me tiene eso súper alimentado y lo delicioso que son. Oye, Adán, ¿y has considerado tú también el árbol aquel que puso allí de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida? Oye, fíjate, no había visto eso, pero voy a ir por ahí a investigar. Es decir, ahí llegó una ley donde Dios le dijo, de todo árbol comerás, mas de cierto te digo que el día que comieres de ese árbol morirás. ¿Por qué tú crees que cuando la serpiente llegó en los sentidos de Adán,
Y la mujer le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que si coméis del árbol de la ciencia del bien y el mal moriréis? Le dijo, no moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos y seréis iguales a Dios, conocedores del bien y del mal, porque ese era el propósito de Dios. Al Él manifestarnos en carne, era necesario que nosotros conozcamos el bien y el mal, para que podamos hacer una diferencia. Y entonces el poder poner a los escogidos a un lado y el poner a los destinados a perdición a otro lado. Tú fuiste predestinado a salvación, y tú, como predestinado y elegido a salvación, siempre tú vas a buscar lo bueno de Dios. Y el que fue destinado a perdición, ese siempre se va a salir con la mala. Por más que quiera, se puede vestir de oveja, pero una vez lobo, siempre lobo. Y tú te puedes estar, o yo, nos podemos estar comportando como lobos, pero como somos ovejas, cuando oímos la voz del Señor, vamos a decir, ve, ve, y te dice, mis ovejas oyen mi voz, y me oyen y me siguen. Por más mal que te estés portando. Yo me estuve portando mal en un tiempo en mi juventud, claro, si no conocía la palabra de Dios, ni Dios me había llamado a su camino, andaba yo suelto y sin vacunar por ahí, hasta que llegó el Evangelio y me inyectó graciacilina. Y entonces ahí, espérate, que hay una voz que llama a las ovejas, y es la voz del Señor, y dice, y oyen mi voz y me obedecen y me siguen. Los lobos no pueden hacer eso. Los lobos no pueden oír la voz de Dios, porque dice que no le ven ni le conocen. Dios no se ha dejado conocer por ellos. Entonces veamos qué dice aquí. Vamos a ir ahí en Romanos, porque este libro de Romanos capítulo 5 es muy importante. No obstante, dice, no obstante, reinó la muerte. Oye, ahora mira, ¿desde dónde? Desde Adán. ¿Y por qué desde Adán, chicos? Si Adán era imagen de Dios, pero era imagen de Dios con un propósito. Satanás vino a poseer ese cuerpo. Ah, que no es así. Bueno, vamos a ver si es así o no. Vamos a aguantarnos ahí, vamos a Ezequiel capítulo 28, un momentito, a ver si esto fue así o no fue así, o estamos hablando necedades. Capítulo 28, versículo 13. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, y aguántate Romanos, capítulo 5 ahí. Mira, desde el versículo 12, aquí Dios ya está hablando con el rey de Tiro, dándole una tipología de su comportamiento y trayéndole un misterio para identificar dónde estaba escondido aquel hombre del Adán, del Edén. En quién se había escondido de entre ese hombre, que era el misterio de la iniquidad. Dios había metido el misterio de la iniquidad dentro de ese primer hombre adámico y dañó toda la raza humana. Y después Dios se metió en el misterio, óyete esto, en el misterio de la deidad, se metió, ¿tú sabes dónde? En ese misterio, cuando él le dijo allá a Pablo, y le dijo, recítale esto a Timoteo, le dijo, grande es el misterio de la piedad, que son los dos grandes misterios. El de la iniquidad, Satanás metido en Adán, en el primer Adán. El de la piedad, Dios metido en otro cuerpo, en Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así como en el ministerio de la iniquidad, en el misterio de la iniquidad Satanás manifestó en carne, pues en el misterio de la piedad Dios manifestó también su carne. Y no que Satanás se manifestó a sí mismo, sino que a Satanás lo metieron ahí. Dice en el versículo 12, ¿estamos en el versículo 12? Sí. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, hablándole al profeta para que pueda hablar con el rey de Tiro. Y dile así, ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando del Adán, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú sabes bien que el rey de Tiro no estuvo en Edén, porque no fue para su época, pero le está hablando de una tipología del comportamiento del primer hombre adámico. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imagínate, lo mejor fue, yo no sé cómo todavía la religión se atreve a decir que Satanás era un ángel feo. Si en la formación del cuerpo que Dios le dio era, dice que coronado en hermosura. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora lo empieza a identificar quién era ese hombre del Edén. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios
allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mira, si Dios le llamó al hombre que formó en el Edén querubín, tú tienes que ser bien inteligente y ya empezar a acomodar eso en tu corazón y decir, espérate, porque querubín son clasificaciones celestiales, querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Por lo tanto, si a Adán lo llamaron querubín, es porque Adán era Satanás. No pare más. No le puede buscar otra vuelta al asunto. Versículo 15. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, misterio de la iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en medio de las piedras de fuego, o querubín protector. Querubín igual, primer hombre adámico. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los ojos de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será, y para ti siempre se dejarás de ser. Eso es lo importante de conocer la historia completa. Que mira, aún los demonios, cuando estaban operando en los tiempos de Jesús y Jesús apareció, ¿qué le dijeron los demonios a Jesús? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Todavía nuestro tiempo no ha llegado. Déjanos tranquilos. Por lo menos si nos vas a sacar de aquí, déjanos meternos en los cercos. Porque como ellos conocen el principio de la historia, ellos sabían que en la historia un día iban a dejar de ser. Satanás también sabía que un día le iba a dejar de operar y de ser, porque Dios se lo cantó aquí desde el principio. Por eso es necesario conocer la historia. Entonces un cristiano nuevo testamentario que no conoce la historia le dicen el diablo, el infierno, Satanás, y lo que anda todo asustado. Vete al comienzo, lee la historia desde el comienzo, lee a todos esos profetas, léelos para que tú veas que Dios le profetizó a Satanás y le dijo, hoy estás operando, pero un día dejarás de ser para siempre. Te voy a sacar ya de la película. ¿Tú no has visto películas esas que hay ciertos actores que ¡pum! ¡Pam! Lo matan y la película continúa? Pues eso fue lo que pasó aquí. La película de Dios continúa, pero hay 2 o 3 actores que ya no están más en las escenas. Satanás es uno de ellos, los demonios es otro de ellos. El infierno ya es un lugar que no aparece tampoco en la película de Dios. Y entonces tú tienes que aceptarlo y decir, pues, oye, mira, gracias Señor. Ahora sí que de verdad entiendo todo tu poder y todo tu conocimiento. Entonces vamos a poder identificar otras cosas aquí. Allá en Isaías, porque la religión sigue teniendo a Adán como una vaca sagrada. No, de Adán no se puede hablar, ya he hecho imagen y semejanza de Dios. Ya eso lo hablamos, para no repetirme a mí mismo. Isaías capítulo 43. Pero no te vayas de Romano, porque vamos a seguir ahí en Romano, exprimiendo ese Romano ahí. Vamos a sacarle todo lo que Dios nos ha puesto ahí para entender. Isaías capítulo 43, en el versículo 27. Ahora vamos a ver esto. Allá en Isaías, el mismo Isaías, en el capítulo creo que 9, 5, dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz y Dios Fuerte. Es decir, que ese niño que iba a nacer un día a través de un vientre, ese iba a ser nuestro Padre, pero iba a ser nuestro Padre celestial. El momento todavía no había llegado, es decir, que en la película ya estaba profetizado, pero eso se iba a manifestar en un día. Pero ahora vamos a hablar ahora aquí de otro Padre que tuvimos. Tuvimos 2 padres, Padre terrenal y Padre espiritual. Y sobre todas esas cosas, Dios nos engendró en el Espíritu, que es nuestro Padre sobre todas las cosas, el Padre de nuestros espíritus. Dice aquí el versículo 27, tu primer padre pecó, y ese no fue Jesucristo, porque en Jesucristo no se halló pecado nunca. Dios no puede pecar, en Dios no hay pecado, en Jesucristo no hubo pecado. Si hubiese pecado,
la muerte no lo devuelve a vida. No puede resucitar si la muerte lo hubiese hallado en pecado. Por lo tanto, aquí estamos hablando del primer hombre adámico. Dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha tenido, todos esos enseñadores, Adán. Adán era una simiente mala. Dice que el diablo peca desde el principio. ¿Por qué tú piensas que cuando tuvo relaciones con Eva, la simiente de él se manifestó en ese vientre y trajo a Caín? Y Caín mató a Abel, que era bueno. Entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Traer la simiente de él nuevamente y trajo a Set, para que las dos simientes siguieran manifestándose, porque Dios tenía un propósito con eso. Y hemos venido anunciando que pronto vamos a hablar de ese tema tan maravilloso, las dos simientes. Nuestro hermano pastor Iván López, pues se encuentra ahora en Ecuador viajando, repartiendo la palabra por allá, pero cuando les envío un saludo bien amistoso y caluroso, cuando él regrese, pues vamos a tratar de traer ese día las dos simientes, como esas dos simientes están manifestadas en nuestro mundo. Mira cómo dice ahora aquí. Ya sabemos que tu primer padre pecó, y ya sabemos que ese no fue Jesucristo, es el Padre de los Espíritus. Cuando él compró el terreno, pues dice que compró el terreno y nos adoptó como hijos suyos, claro, porque nos quedamos huérfanos del primer padre. Al él matar a ese primer padre en la cruz de Calvario, nos quedamos huérfanos. Entonces, ¿qué él hizo? Compró el terreno, la carne, nos adoptó como hijos. En lo que a la carne se refiere, porque el Espíritu siempre ha sido de Dios. Él siempre ha sido nuestro Padre espiritual. Entonces vamos a otro versículo muy importante, porque esto se pone bueno. Vamos a volver. Bueno, allá en Oseas, en el libro de Oseas, porque me gusta traer evidencia. Nos gusta que hayan evidencia para que tú puedas estudiar y convertirte en un cristiano docto en la palabra. En el libro de Oseas. Oseas. Hay personas que lo llaman profetas menores, mayores. Para mí todos los profetas eran buenos, sobre todo trajeron palabra de Dios y todo, hay sabidurías en todo. Lo que hay veces que son paginitas así que no encontramos mucho. Mira cómo dice ahí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7. Dice, todos, cuando dice todos es todos, todos, cual Adán, traspasaron mi pacto. Por eso es que Romanos, vamos a volver a Romanos ahora nuevamente en el capítulo 5, donde estábamos ahí en el versículo 14. Vamos ahí. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán. Adán fue el primero que trajo la muerte. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, aun a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A ti no te hacía falta pecar. Tú podías estar acabadito de nacer, saliendo del vientre, y ya eras un pecador. Porque venías de una simiente, no de una simiente, pero venías de una naturaleza pecaminosa. Adán constituyó pecadores a toda su descendencia, hasta que llegara el postrer Adán, y venía a arreglar el asunto. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, escucha, el cual es figura del que había de venir. Por eso es que el primer Adán es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, claro, si tenía que venir a través de esa figura. No había otro patrón. Era Dios. La única, mira, ¿por qué tú piensas que Dios detesta y siempre criticó a ese pueblo de Israel de que no se hicieran imágenes y que no siguieran las imágenes y que no se hicieran imágenes de acera? Y cuando y entonces Dios los llevaba para otros países como esclavos y presos, y allá, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Lo primero era atrás de las imágenes, y se iban atrás de la diosa de Efesios, atrás de otras dioses babilónicos, porque el hombre por naturaleza necesita ver para creer. Y el propósito de Dios es que tú creas en Él sin verlo.
Que tú sepas que Él existe en tu vida, que fue lo que dijo Jesús: dichosos aquellos que creerán en mí sin verme, Tomás. Tú para verme, para creer en mí, tuviste que verme resucitado. Si no, no crees ni lo que te están diciendo tus mejores amigos, que eran los otros 11 apóstoles o 10 apóstoles que habían ahí, porque ya Judas se había muerto. Por eso es que a Dios no le gusta que tú te hagas imágenes de nada. No, que la Virgencita María, a Dios no le gusta la Virgencita María. La Virgen María tuvo un propósito, fue un vientre bendecido en el cual Él pasó por ahí para manifestarse en carne y la tiene que tener en su gloria. Pero Él no quiere que tú adores a María, ni que tengas a María como la madre de Dios, porque Dios no tiene madre ni tiene padre. Dios es el Padre de todas las cosas, el Padre de los espíritus. No que San Judas Tadeo, que San Judas que el otro San Nicolás, que San Esto, San Antonio, San Vicente. Dios no le interesa nada de eso. Cuando el hombre pone la vista ahí, toda esa brujería, hechicería, y Dios detesta todo eso. Él solamente quiere una imagen, su imagen. Y tú dices, bueno, ¿y dónde está? Mírate por dentro. Como dice la alabanza de Iván. Si quieres ver a Dios, mírate por dentro, porque el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Y Él vino, por eso es que dijo: tu primer padre pecó, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y haré morada en vosotros y no os dejaré jamás. Porque Dios te compró por precio de sangre y se te metió por dentro. Está unido a tu espíritu y ahora un espíritu eres con Él. Es decir, que no puedes estar buscando imágenes por ahí. Ni amuleticos, ni que tengo un amuleto para la buena suerte y que me vaya bien, y un azabache para que no me hagan mal de ojo. Suelta todo eso. Entonces es brujería. Versículo 15. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, dice, de aquel uno. ¿Y Eva dónde quedó? Eva no era la cómplice, porque Eva fue engañada. Adán no fue engañado, la que engañaron fue a Eva. Adán sabía lo que estaba pasando, porque ¿con quién habló Dios? Cuando le dijo: mira, de cierto te digo que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas, porque el día que comas de ahí morirás. Él no fue engañado, él engañó a Eva. Porque tú sabes, cuando un matrimonio está, mira, en su habitación nupcial, le dice: oye, mira, ¿qué tal si tú te levantas y me traes un poquitito de café y lo pruebas primero para ver si está bueno y después me lo das a mí? Y por eso entonces le digo: oye, Eva, llégate allá al árbol de la ciencia del bien y el mal y come y después me trae los resultados, porque eso es lo que quería él, que esa simiente pecara para poder manifestarse. Por eso es que la muerte, él quería complicar a todo el mundo en lo que él venía ya destinado a hacer. Por eso es que la muerte reinó desde Adán hasta, fíjate que tuvo un comienzo, tuvo un final, hasta. ¿Cuál fue el hasta? La cruz del Calvario. Veámoslo ahí. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahí se complica ahora un poquito la cosa. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces, ¿y quiénes son esos muchos? Todos los predestinados y elegidos de antes de la fundación del mundo, que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, en el corazón de Dios. Y los otros, los que se van a perder, no son parte de los muchos. Los muchos somos nosotros, que somos muchos. Somos muchos, en Cristo somos muchos. Pues eso es la verdad. Versículo 16. Mira, no quiero dejarte ahí con esa interrogativa. Vamos un momentito ahí al libro de Isaías, capítulo 53. Aparte que mira, Jesús en un momento ahí en la mesa, cuando estaba con sus apóstoles, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No dijo por todos, dijo por muchos. Él no derramó sangre por Judá, él no derramó sangre por el faraón, él no derramó sangre por Caín. Y dice que cuando murió, bajó a las partes más profundas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé. Desde Adán, él fue a salvar a todos esos escogidos que habían muerto y que estaban ahí en prisiones hasta que él llegara. Veamos qué dice ahí.
Isaías capítulo 53. Versículo 11. Ya tú sabes todo lo que él sufrió en la cruz, todo lo que te cuenta el libro de Isaías, que ahora sería un poquito más extenso la predicación, pero estúdialo en tu casa detenidamente. Y en el capítulo 53, en el versículo 11, ya después de todo ese sufrimiento, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, que él ahí no estaba llorando: ay, Dios mío, bájame de aquí de la cruz. Él estaba ahí satisfecho, porque él sabía que con esa muerte iba a ¿qué? A salvar a todos sus escogidos. Por eso cuando Pedro le dijo: maestro bueno, no vayas a la cruz, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en lo terrenal. Porque Pedro no era Satanás, pero estaba actuando como un Satanás, con los pensamientos. Es decir, que vuestros pensamientos no sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. Dice ahí a todos, no dice a todos. Porque hay quien dice: no, Dios es tan bueno que todos nos podemos salvar. Bueno, esa es la opinión tuya, tu interpretación. Pero en la predicación del Evangelio, Dios no dice que Él vino a salvar a todos, sino aquellos que mi Padre me dio. Somos los únicos que vino a salvar. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No todo se perdió. Adán nació perdido, Judas nació perdido, Faraón nació perdido, y así muchos más de la historia. Esa gente nacieron perdidos. Árboles talados, nubes sin agua, paredes blanqueadas. Él los denominó de muchas maneras: el trigo y la cizaña. La cizaña, Él no vino por la cizaña, Él vino por el trigo. Por eso dice aquí: mi siervo justo a muchos llevará las iniquidades de ellos y las justificará. Él no dice que Él se lo iba a hacer a todo el mundo. Hay personas que dicen: no, Judas, si se hubiese arrepentido se salva. Bueno, esa es tu interpretación, pero en la predicación del Evangelio no dice eso. Ok, volvemos allá al libro de Romanos, en el capítulo 16, en el capítulo 5, versículo 16. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ahí no hubieron cómplices, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oye, mira que la religión le encanta echarle la culpa a Eva. No, porque Eva, ustedes saben, hermano, que por culpa de Eva es que estamos así dañados. Pobrecita Eva. Aquí están hablando con la cabeza representante. Eva no era la cabeza representante del Edén, era Adán. En Adán todos mueren. Fue Adán el culpable, no Eva. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, no dice de dos, no menciona a Eva ahí, dice que Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora míralo aquí: los que implica que no son todos, que son muchos los que reciben. No todo el mundo recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esos todos ya tú sabes que son los muchos, todos los muchos. Así que, versículo 19, así que como por la desobediencia de un hombre, ahora te lo aclara, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, desde Adán hasta Moisés, hasta la cruz, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ya para empezar a concluir, hay unas concordancias aquí que me gustaría comprobar contigo, y ahí en primera carta a los Corintios, vamos a empezar a descifrar esto ya para poder aclarar este asunto de lo que es el primer Adán. Allá en Juan capítulo 16, apóstol de la circuncisión, compañero de Jesús en su ministerio terrenal, Juan capítulo 16,
en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, no estaba el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué espíritu estaba? Otro espíritu, era el espíritu de la maldad que estaba reinando ahí. Era la muerte, las enfermedades, guerras, todo lo que ese espíritu reina, hace reinar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de mí y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque Jesucristo es Dios y el Padre y el Hijo. Es un misterio que todavía muchos tienen confusión en su mente, pero no hay tal cosa como que está el Padre y el Hijo sentado al ladito de él. Y entonces vamos a otro versículo muy importante, que está ahí en el libro de Isaías. Nuevamente, Isaías, pues tienes que ir a la historia para que puedas aclarar estas cosas. Ahí en el capítulo 14, en el versículo 17. Mira cuáles eran las contrataciones de aquel hombre satánico llamado Adán. Imagínate que estaba coronado de hermosura y había bajado, lo habían cortado por tierra y todavía tenía el conocimiento de lo de arriba, porque todos venimos de arriba. Dice allá en el versículo 13, bueno, en el versículo 12, 14, 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Porque ese era Satanás, ¿te acuerdas? ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra, y te traigo aquí todos los chismes de la gente para, ya tú sabes, traerles maldad. Y eso era lo que Dios estaba permitiendo en ese primer pacto, en esa dispensación. Versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínate, cuando lo cortaron por tierra todavía se quedó anhelando lo que había allá arriba y dijo, pues ahí fue su contratación, pues yo también voy a subir y me voy a sentar ahí igual que Dios. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? Pero no le acaban de llamar lucero, querubín. Y ahora ¿cómo le llaman varón? Porque aquel querubín, una vez que lo cortaron por tierra, todo lo que participa de carne y sangre, el día que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, nunca abrió la puerta. Y entonces ahora viene Jesucristo y dice, yo soy la puerta, y yo soy el camino, y yo soy la verdad. Y el que viene conmigo, pues ese hallará ríos de agua viva. Entonces, hay otro versículo muy importante. Ahí en Juan, capítulo 16, ahí mismo, en el versículo 1. Miren, hay que entender una cosa. Ustedes recuerdan cuando el Señor dijo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y yo he venido a deshacer las obras del diablo. ¿De qué diablo estaba hablando? ¿Quién fue el que trajo la muerte? Fue Adán. ¿Quién fue el que trajo las enfermedades? Fue Adán. ¿Quién fue el que trajo las destrucciones? Adán. Al principio del tema no estuvimos leyendo bíblicamente, yo hice al destruidor para destruir. Yo hice al herrero que echa las aguas en el fuego. Yo hice al malo para el día malo. Tu primer padre pecó. En Adán todos mueren. Mira, vamos a buscar ese versículo, que es muy importante. Muy importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Estas son las similitudes del primer Adán y el postrer Adán. Dice, porque así, mira, primera carta a los Corintios, capítulo 15, veamos ahí ahora, ahí en el versículo 22.
Mira como dice ahí, muy hermoso esto. Dice, porque así como en Adán, ¿en qué? En Adán, todos mueren. Es decir que Adán, aunque era imagen y semejanza de Dios, no es para tenerla como una vaca sagrada que, oh, Adán, hijo de Dios. Sí, hijo de Dios con un propósito para destruir y matar y robar y destruir. Y traer el pecado al mundo. Por eso es que entonces se tiene que manifestar el postrer Adán. Vamos a buscarlo ahí mismo. Versículo 45. Leímos en el 22, vamos a leer ahora en el versículo 45. Así también está escrito. Esto no es que tú lo puedes alterar. Sí, por eso no quiere decir, hijo, por favor, sé obediente. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Porque el espíritu no peca. Nosotros éramos un espíritu con un cuerpo de carne y sangre. Pero en el espíritu no hay pecado, porque el espíritu no puede pecar. Entonces lo que pecaba, por eso es que el pecado ahora que hizo Dios cuando murió y resucitó, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Por eso que Pablo el apóstol ahí en Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante dice, hay esta ley, que el pecado está en mí, que queriendo yo hacer el bien, el espíritu dice, veo que con la carne no puedo. Entonces hay que estar todo el tiempo llevando la carne a servidumbre ahí, poniéndola a llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Dios, porque todavía ese hombre adámico, ese hombre diabólico, terrenal y animal lo tenemos ahí en nuestra naturaleza. Aún Pedro el apóstol se atrevió a decir, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y es verdad, dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque efectivamente somos santos en el espíritu, inmundos en la carne. La carne no nos ayuda para nada. Entonces hay que tenerla sujeta todo el tiempo, porque no desconocemos sus maquinaciones. No desconocemos las maquinaciones de nuestra carne, entonces tenemos que estar todo el tiempo ahí llevándolos cautivos sus pensamientos. Entonces dice ahí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ves que hay la aparición de otro Adán ahí? Que el Adán del Edén no se puede quedar como una vaca sagrada que la religión no quiere tomar. Oh, imagen de Dios y semejanza. Pero era una imagen mala, maldita por el mismo Dios. Porque la verdadera imagen del Adán que le interesaba era este Adán. El Adán espíritu vivificante, no el Adán alma viviente. El Adán alma viviente, Dios lo tenía como un propósito. La que él iba a utilizar era el Adán espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque ese venía a darte muerte, ese venía a abrirte la puerta, ese venía a predicarte el evangelio, ese venía a salvarte, ese venía a revestirte de su imagen. Por eso te dice revestido de vuestra verdadera imagen, porque hay una imagen adámica que no nos ayuda en nada, que es la del primer hombre adámico. Entonces vamos a descifrar esto. Por un hombre entró el pecado al mundo. No estaba, ¿quién lo trajo? Adán. Por otro hombre vino la justificación del pecado de Jesucristo, postrer Adán. Por un hombre, Adán, nos constituyó pecadores. El postrer Adán, Romanos 5:19, dice, nos hizo justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes no estábamos en paz para con Dios por causa de aquella primera imagen adámica. Entonces, el diablo, Satanás, Adán, vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando apareció Jesús, que dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. ¿Recuerda cuando él dijo eso? Entonces, si él lo dijo, tú tienes que creerle, que él lo dijo, y por algo lo dijo. Sí, pero él, bueno, es que él quería deshacer las obras del diablo, pero no pudo. Imagínate que el diablo es tan fuerte. ¿Vas a pensar así? Si lo tienes que pensar con la mente de Dios. Si uno pudo, ¿por qué el otro no va a poder? Cuando el otro es Dios mismo, con más poder que el primer hombre adámico. El primer hombre adámico murió y no pudo resucitar. Dice que duró 938 años por ahí. Y murió y ya, ¡pum!, para siempre dejarán de ser.
Pero el postrer Adán fue a la muerte, la venció y resucitó. Entonces, ¿por qué decir que lo que nos hizo el primer hombre adámico es más fuerte que lo que el postrer Adán venía a hacer? Si el postrer Adán venía a darnos vida en abundancia y el otro nos mató. Entonces, la religión tiene que ya quitar esa imagen de ese primer hombre adámico como buena y poderlo identificar, que verdaderamente esa imagen lo que vino fue a dañarnos. Entonces, otro asunto para poder descifrar: nunca abrió sus puertas a sus presos. Cuando tú ibas al infierno, ahí te quedabas. Por eso es que Dios tuvo que bajar a las partes más profundas de la tierra, dice, y predicarle a los espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé. Y ¡pum!, se los llevó todos con él para allá, para la cruz, y ahí los presentó en la semejanza de su muerte, en la de su resurrección, y nos dio vida en abundancia. Satanás lo tenía atado ahí. Adán. Primera carta a los Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren, y entonces en Cristo todos fuimos vivificados. Romanos capítulo 3, con esta vamos a concluir. Romanos capítulo 3. Sé que nos hemos extendido un poquito hoy, pero era necesario que este tema pues fuese predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Dice versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Esta era nuestra condición humana antes de que Cristo fuese a la cruz. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La religión le encanta leer ese versículo para decirte, pecadores, arrepiéntete, porque no siguen leyendo. Versículo 24. Ahora, porque siempre te leen este para infundirte temor. ¿Ves? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores. Usan versículos así salteaditos para atemorizar a una iglesia gloriosa, santificada, justificada y sentada en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Ahora dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, yo te digo que era necesario que Dios impartiera este mensaje tan maravilloso para que nosotros podamos diferenciar entre un Adán y el otro Adán. Que el primer Adán vino a matar, a robar y destruir. El postrer Adán vino a darnos vida, a sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales, a bendecirnos con toda bendición, a darnos todas las riquezas de su herencia, a compartir con nosotros lo que es la vida eterna de Cristo Jesús, donde ahí estaremos un día. El día que Él venga a buscar a su iglesia, no pierdas esa esperanza, hermano. No oigas a espíritus engañadores ni a doctrinas de demonios de que Cristo no viene, que ya vino. No escuches nada de eso, sino ¿cuál es tu esperanza? Que Cristo un día venga a buscarte y ahí ya tú sabes que tú vas a reinar para siempre juntamente con Él en una vida eterna. Así que nos despedimos deseándote lo mejor, declarándote bendecido con toda bendición, salvo para siempre. El pastor Iván les envía un saludo nuevamente, así que a todos los que nos escuchan, bendecido eres con toda tu bendición, y te declaramos en la verdadera imagen adámica, en la imagen del postrer Adán, Jesucristo, el único y sabio Dios. Abba Padre, amén. Bendecido. Alaba. Y cuando piensas que Jesús es inaccesible, mírate por